Hola amigos de Sella Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy queremos hablar sobre cómo mantener mi relación con Dios en tiempos difíciles. Ta, 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 ta. Nosotros no sabemos, la verdad. Sigue remando, sigue remando. No, mentira. Eh, Creo que de caminar con el Señor, de caminar con el Señor, una de las partes más difíciles es esa. sí. En, como alerta, tiempos difíciles vendrán. Eso no se puede esquivar. Ni tú dices, bueno, no voy a comenzar una relación con Dios. No importa. Si estás en esta tierra, vas a tener tiempos difíciles. Eso es algo que va a pasar. Creo que es algo que tenemos que aprender a cómo lidiar con los tiempos difíciles como creyentes, porque a veces esos tiempos van a ser usados para como dudar de nuestra relación con Dios, para dudar si realmente teníamos una relación con Dios genuina, para dudar de la fidelidad de Dios, dudar de todo lo que Dios había hecho en nuestra vida. Entonces yo creo que es importante prepararse para cuando esos tiempos vengan, y si ya están en esos tiempos, es importante primero oración. Cae de rodillas, ora, y si no sabes qué orar, solamente siento que para mí de hablar con Dios es como terapia. Terapia de una manera espectacular porque a veces decimos, bueno, es que no sé qué decir, o a veces no sé cómo le explico que me acaban de decir el trabajo y que cómo Dios va a entender eso Dios. Créeme que Dios sabe exactamente qué está pasando en tu vida. Solamente necesita que tú digas y que tú te comuniques con Él de una manera genuina y que abras tu corazón a decir, Dios, esto es lo que está pasando en mi vida. No comprendo por qué está pasando, si yo tengo una relación contigo, si supuestamente todo me iba a ir bien cuando empezaba una relación con Dios. No entiendo por qué está pasando. Yo creo que lo primero es orar. Orar, y yo siento que lo segundo es la confianza. Confiar, porque bueno, es muy fácil confiar cuando todo está saliendo bien, pero cuando las cosas empiezan a salir de control, ahí es cuando nos cuesta muchísimo más confiar en que en algún momento vamos a volver a estar bien o que el Señor realmente está usando esa situación para algo mucho más grande. Porque precisamente como no podemos ver, como no podemos saber, porque es muy, o sea, yo quiero, no sé, yo confío en el Señor, pero yo quiero saber qué va a pasar mañana. Entonces realmente no estás confiando en el Señor. Estás confiando en lo que estás viendo, más no en el poder que tiene Él de usar cualquier situación para transformar algo que necesita en tu vida. Y como decía él, o sea, realmente no necesitas articular una oración perfecta para poder mantenerte en comunicación con el Señor, porque siento que a veces las personas caen en eso es que yo no sé orar. Yo he escuchado muchísimo eso, es que yo no sé cómo orar. Es que tú oras bonito, yo no sé cómo orar así de bonito. Es que yo, no sé, como que me bloqueo cuando tengo que hablar con el Señor. Pero es que Él no te está pidiendo a ti que llegues orando con una oratoria perfecta, como si fuera una película, una novela. O sea, realmente lo que quieres es que le hables, así como cuando tomas el teléfono y le llamas a tu mejor amigo, mejor amiga, a contarle tus problemas. Así exactamente igual, Él quiere que tú lo llames a Él, te comuniques con Él, leas su palabra y le pidas al Señor que te dé sabiduría en esos momentos, porque a veces no salimos de la situación porque no sabemos escuchar al Señor, porque no sabemos cómo comunicarnos con Él para que Él nos dé sabiduría para tomar decisiones en ese momento. Entonces nos alteramos, nos llenamos de miedo, de angustia, desconfianza, y al no tener la respuesta sobre la situación por la que estamos pasando, eso no, nos lleva a que entremos en desesperación y empecemos a tomar malas decisiones. Entonces empieza a ser como una cadena de malas decisiones. Entonces tomo malas decisiones y luego culpo al Señor por la otra situación que me está pasando. Y entonces como me están pasando más, como estoy teniendo más problemas, entonces me empiezo a alejar más del Señor. Y entonces como me estoy alejando del Señor, todo empeora porque no, pues no vas a lograr nada alejándote del Señor. Eso simplemente te va a llevar a tener más preocupaciones, más angustias, más depresión, más tristeza, porque estás quitando la fuente de vida tuya. Claro. Entonces es como un ciclo de que si empezamos mal, todo va a seguir peor.
Y no estoy diciendo que porque entonces ya oremos, ya todo se va a cambiar y ya todo, entonces el Señor, mira, toma, te voy a dar todo lo que me acabas de pedir en oración, porque no sabemos realmente también cuál va a ser eh, el siguiente paso del Señor, no sabemos Él qué está haciendo. Y yo sé que todos tenemos en nuestras vidas en algún momento una situación que nosotros dijimos, yo estuve súper mal en ese momento, tenía mucho miedo, no sabía qué iba a pasar. Y ya al día de hoy entendemos muchas cosas que pasaron en ese momento y decimos, ay, gracias a Dios no me dieron ese trabajo, gracias a Dios no tomé esta decisión, gracias a Dios esta persona terminó la relación conmigo, gracias a Dios me fui del país, gracias a Dios pasaron muchas cosas que en ese momento para nosotros era lo peor que nos podría estar pasando a nosotros. Entonces, imagínate que estás de nuevo en esa situación. Tú no sabes qué va a pasar mañana, Ujú. pero ya tú sabes que el Señor al final, o sea, siempre vas a estar bien. Vas a estar bien porque el Señor tiene el control sobre todas las... Sí, yo creo que eso que dices es importante, recordar la fidelidad de Dios en el pasado, recordar que Dios fue fiel, que Dios te previno de tomar esa decisión, de estar en ese noviazgo, esa relación, de tomar ese próximo paso, esa próxima mudanza. Dios previno esas cosas o Dios abrió esas puertas y fue fiel en el momento de dificultad. Recuerda eso. Creo que a veces es importante porque decimos, bueno, no, es que a veces nos cegamos tanto en el tiempo de la dificultad que se nos olvida que Dios lleva trabajando mucho tiempo con nosotros y que Dios fue fiel, que Dios sigue siendo fiel y que eventualmente entenderemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y no alejarnos, creo que una comunidad de fe es muy importante cuando estás pasando por ese momento de dificultad, porque a veces tendemos a alejarnos y no solamente alejarnos de nuestra comunidad de fe o alejarnos de nuestras amistades, de nuestra familia, sino alejarnos de Dios y decir, bueno, no está funcionando porque tal vez estoy teniendo una relación con Dios y he estado muy, como dicen ustedes, muy juicioso, entonces todos los días leía mi Biblia, todo el día oraba y ahora, ¡pum! a- Siempre pienso en una persona que tenemos en común. Tomó la decisión de cambiar su vida, de bautizarse y al próximo día tuvo un accidente y era como que, ¿por qué acabo sentía que estaba caminando con Dios, sentía que estaba tomando la dirección correcta y de repente esto? Yo digo, ok, es importante tener en tu vida personas que te recuerden, primero, la fidelidad de Dios en el pasado. Segundo, que es importante orar, no solamente orar solo, orar con una comunidad que diga, ¿sabes qué? No estás en esto solo, estamos orando por ti, estamos orando por esa petición, estamos orando por ese caso, estamos orando por ese familiar, estamos orando por esta situación familiar. Todas esas cosas, créeme que eso te va a recordar cada día, primero de la fidelidad de Dios, de lo bueno que Dios ha sido y de lo bueno que Dios va a hacer en el futuro, porque nos enfocamos tanto y como que es una visión túnel y decimos, no vamos a salir, no estamos jugando y cuándo voy a respirar otra vez y cuándo voy a tener ese momento que a veces es importante tener personas en nuestra vida que nos conocen, que han estado ahí antes, en esos momentos que hemos caído, que nos levantan y nos dicen, hey, está bien, hemos pasado por esto antes, o sabes que vamos a simplemente orar juntos y vamos a tener esto en cuenta, vamos a traerlo delante de los pies de Dios. Entonces yo siento que una comunidad es muy importante. Y importante también escoger el tipo de comunidad en la que estoy, porque también cuando estamos en una comunidad que no es la correcta, nos puede llevar a tomar más malas decisiones y encontrarnos en peores situaciones precisamente por sí mismo. Entonces sí es importante tener una comunidad, pero una comunidad que sabes que tienen la misma dirección que tú tienes, que es encaminarte al Señor, porque si no va a ser mucho más difícil tratar de volver a los pies del Señor si vas a buscar las personas equivocadas, Sí. porque no te van a dar buenos consejos, que a lo mejor te van a hundir más, porque a lo mejor te van a empezar a culpar por lo que tú has hecho, pero es que esto te pasó por esto, o esto te pasó porque no me escuchaste, esto te pasó porque has cometido muchos errores en el pasado, esto te pasó porque es tu karma, esto te pasó porque, o sea, son muchas cosas que la gente nos puede estar diciendo, pero realmente por eso es importante saber a quién llegar cuando no sabemos qué camino tomar, ¿verdad? El primer lugar siempre va a ser el Señor, pero a veces estamos tan hundidos que,
que creemos que el Señor no nos está escuchando y por eso es importante el siguiente paso, que a quién voy a ir a contarle lo que me está Mm, sucediendo. Porque si sin una comunidad, sin oración, sin fe, es muy difícil que salgamos de pronto de esa situación en la que nos encontramos, que sentimos que no tiene salida, pero bueno, al final el Señor siempre es fiel, el Señor siempre es misericordioso y no hay problema que Él no esté usando para algo muchísimo más grande en tu vida. Entonces es muy importante seguir confiando en eso, es muy importante y con el corazón te lo digo, por experiencia personal te lo digo, o sea, no hay situación que el Señor no use para algo que tú después vas a decir, gracias Señor por este problema que llegó a mi vida en ese momento, porque lo necesitaba. Porque también necesitamos los problemas, porque también necesitamos las situaciones que nos hagan recordar nuestra dependencia del Señor, que nos hagan recordar que hay un Dios todopoderoso que no importa lo grande que parezca la batalla, Él es mucho más grande que esa batalla. Entonces siempre también los problemas son necesarios. No podemos tener una vida perfecta. ujú. Necesitamos siempre los problemas. Lo importante es saber cómo los enfrentamos. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, no dudes en extenderle esas palabras, no dudes en apoyar a esa persona o simplemente si eres tú, no dudes en confiar que el Señor siempre es bueno y siempre usa todas situaciones para algo muy grande. Gracias por este capítulo, por quedarte hasta aquí y nos vemos pronto.